y ya me van a entender qué quiere decir eso en unos minutos. Bueno, entonces, quiero que lean un momentico esta diapositiva o alguien que quiera leerla en voz alta, a ver, un voluntario, una voluntaria. ¿Quién quisiera leerla? Por allá atrás, compañeros. La fase preanalítica, un momento crítico en el laboratorio, caso glucosa, situación hipotética. El doctor Ramírez recibe resultados alarmantes del paciente Martínez, glucosa de 450 miligramos sobre decilitro. Cuando hace 3 días estaba en 100 miligramos sobre decilitro. Voy a administrar insulina de acción rápida de inmediato. Minutos después, el laboratorio llama, hubo un error de identificación. Esa muestra pertenece a otro paciente. La enfermera había etiquetado la muestra incorrecta durante la extracción. El paciente casi recibió una dosis de insulina innecesaria que podría haber causado graves complicaciones como hipoglucemia severa o alternativamente no se hubiera tratado una hiperglucemia real. ¿Cuántos errores similares ocurren sin ser detectados? ¿Qué hubiera pasado si el error no se descubre? ¿Qué opinan de esto, muchachos? ¿Qué opinan? ¿Alguna vez han conocido un caso similar? ¿Han escuchado algo que haya pasado en un laboratorio que se relacione con esta diapositiva? ¿O qué opinan? ¿Dónde creen ustedes que ocurren la mayoría de los errores en el proceso de análisis de las muestras? Miren este otro caso. ¿Quién quiere leer este? ¿Quiere leer este? La doctora López recibe resultados de bilirrubina total de 25 miligramos sobre decilitros en un recién nacido de 2 días, cuando el valor normal debería estar por debajo de 1 miligramo sobre decilitros. Ordena fototerapia intensiva inmediata y prepara al bebé para una posible exsanguino transfusión. Eso. Está una transfusión sanguínea. Momentos después, el laboratorio confirma error en la identificación de la muestra. Los resultados corresponden a otro bebé. La muestra había sido mal etiquetada en la sala de neonatología durante la extracción. El bebé estuvo a punto de recibir un tratamiento agresivo innecesario que podría haber causado deshidratación, alteraciones electrolíticas y separación innecesaria de la madre. Mientras tanto, el bebé que realmente tenía hiperbilirrubinemia ay, sí, desde aquí no veo, severa, no recibió tratamiento oportuno, arriesgándose a desarrollar Kernicterus, daño cerebral por bilirrubina. ¿Qué opinan de eso, muchachos? ¿Cómo les parece grave o eso no tiene ninguna implicación? Miren qué responsabilidad, ¿cierto? Hay una responsabilidad súper importante del laboratorio para garantizar que esto no suceda y en todo el cuerpo médico. Porque si la muestra se está tomando, por ejemplo, en la sala de neonatología y la muestra la tomó una enfermera, por ejemplo, acá había sido etiquetada mal por en neonatología, posiblemente una enfermera, ¿cierto? Un auxiliar de enfermería. Y eso lleva a que se dé un resultado, miren, 25 miligramos por decilitro. O sea, seguramente confundieron las muestras en el laboratorio o en el proceso de toma de muestra, en alguna parte del proceso, y determinaron en una muestra que había 25 miligramos por decilitro de bilirrubina total. Eso es supremamente alto, muchachos. Lo vamos a ver después cuando veamos función hepática. O sea, la bilirrubina en un neonato debe estar por debajo de 1 miligramo por decilitro. O sea, lo tiene 25 veces más elevado y eso es grave. O sea, el niño seguramente está histérico. Pero el resultado lo dieron erróneamente a otro niño y iban a tratar el niño erróneamente, el que no tenía la bilirrubina alta, y se estaba dejando de tratar el niño que realmente tenía la bilirrubina alta. Y eso puede llevar a complicaciones de daño cerebral, porque si no lo tratan a tiempo, el niño se agrava, genera retraso mental. Por eso es que la bilirrubina se determina en todos los niños cuando nacen. Al momento de nacer se hace un seguimiento de la bilirrubina para que la bilirrubina se suba o para determinar si la bilirrubina está subiendo y hacer un tratamiento adecuado rápidamente. Y en el caso anterior, miren, la glucosa de ustedes en este momento, aunque si desayunaron hace unos 30 o 40 o 50 minutos, es posible que esté por encima de 100 miligramos por decilitro. Pero después de 2-3 horas va a estar en estado basal, más o menos entre 70 y 100 miligramos por decilitro.
Mira, a esta persona le detectaron glucosa de 450 miligramos por decilitro, pero estaba marcado erróneamente la muestra. Iban a tratar un paciente que estaba sano, que no tenía la glucosa elevada, lo iban a tratar como si tuviera qué enfermedad se relaciona con el aumento de la glucosa elevada. ¿Cuál? La hiperglicemia, y la enfermedad se llama la diabetes, ¿cierto? Que se trata con insulina. Entonces iban a hacer el tratamiento a una persona que no correspondía. Bueno, muchachos, hoy vamos a estar hablando de situaciones similares. ¿Y qué es lo que pasa? ¿En cuál fase del laboratorio es donde ocurren más errores como estos o que tenemos más problemas que tenemos que solucionar? Entonces, antes de eso, es importante que entendamos qué es lo que nosotros miramos en el cuerpo humano como laboratoristas clínicos. Ahora que ustedes están entrando en el mundo de la química clínica, vamos a estar mencionando mucho una palabra y es analito. Analito. ¿Qué es un analito? Mire, del cuerpo humano al resultado analítico. O sea, todo nuestro cuerpo, ustedes saben que sufre procesos metabólicos para mantener activo todo nuestro sistema, ¿cierto? Todos nuestros sistemas se mantienen activos a base de procesos metabólicos. Los procesos metabólicos, ¿a qué se deben? ¿Qué moléculas favorecen que los procesos metabólicos se den normalmente? ¿Cuáles son los más importantes? Tenemos genes que codifican para proteínas, y muchas de esas proteínas ¿son qué? Enzimas. Muy bien. La mayoría de los genes que tenemos codifican para enzimas, y las enzimas generan procesos metabólicos, o sea, facilitan procesos metabólicos. Cogen un sustrato, lo metabolizan durante un proceso enzimático y lo convierten en otra molécula. ¿Listo? Y así funciona nuestro organismo. Entonces, muchos de esos analitos son o sustratos o procesos o productos de procesos enzimáticos, o puede ser una vitamina, o puede ser una hormona. A todos ellos, a todo eso que nosotros miremos en el cuerpo humano y que pueda ser medido, lo vamos a llamar analito. Un analito, incluso es el eslogan de nuestro proyecto curricular Química Clínica. Recuerden el muñequito que les mostraron ayer, analito. Es todo lo que medimos en el laboratorio. Entonces, un analito es la glucosa, otro analito es la urea, otro analito es la bilirrubina, otro analito es determinar una transaminasa, que es una enzima. Todos esos son analitos. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Listo. Miren. Entonces, dentro de estos analitos hay elementos, compuestos, pueden ser moléculas complejas o moléculas simples, ¿cierto? Pero todos están en el grupo de analitos. Y la fuente es el cuerpo humano. Y nos va a dar esos analitos, miren qué correlación tan bonita que podemos hacer de esta imagen. Esos analitos nos van a ayudar a determinar el estado fisiológico y las condiciones clínicas que se van a ver reflejados en los resultados de las determinaciones de esos analitos. O sea, si nosotros vemos que la bilirrubina está alta, ¿qué podemos pensar? Que hay un proceso hepático, el hígado no está funcionando bien. Y unas enzimas que hay en el hígado que transforman la bilirrubina, que la vamos a ver más adelante, algo está pasando allá. Entonces, miren, cuando medimos los analitos en el laboratorio es porque queremos determinar el estado fisiológico, queremos interpretar el estado salud, enfermedad de un individuo. Mira qué tan bonito, nos vamos a ir metiendo en esa parte de la clínica y el laboratorio. ¿Y qué hacemos con esos analitos? Determinamos la concentración, o la presencia, o ausencia. Pueden ser determinaciones cuantitativas, semicuantitativas o solamente cualitativas. ¿Está o no está? Está aumentada 3 cruces, 4 cruces, miren que eso es semicuantitativo. Lo van a ver cuando vean las tirillas en las determinaciones en orina, o cuantitativas, una determinación exacta, 450 miligramos por decilitro, 100 miligramos por decilitro, listo, se determina la concentración. Bueno, y miren esta diapositiva, y nos vamos a concentrar un momentico en ella, y tranquilos que yo les voy a mandar las diapositivas para que estén tranquilos con la toma de las notas. Bueno, miren
esta diapositiva, acá hay mucha tela que cortar. ¿Listo? Porque les quiero decir que durante el proceso de análisis o de interpretación de pruebas de laboratorio hay tres fases. Tres fases. ¿Cuáles son esas tres fases? La fase preanalítica. Ya les voy a explicar qué quiere decir eso. La fase analítica y la fase postanalítica. ¿Qué se imaginan que es eso? Preanalítica, analítica y posanalítica. Podemos dividir todo el proceso de análisis de laboratorio que esté relacionado con el análisis de laboratorio en esas tres fases. Entonces, preanalítica, miren la fase preanalítica. Incluso en este gráfico me ponen dos fases separadas también. La fase de diagnóstico y la fase de laboratorio. Pero ¿dónde empieza la fase preanalítica? Aquí. Listo, aquí empieza la fase preanalítica. Aquí es donde empieza, y ahorita les voy a mostrar otra diapositiva para que ustedes se ubiquen como en las fases. Entonces, acá se identifica un problema o un requerimiento de laboratorio basado en la información que brinda el médico. Entonces el médico llega al paciente donde el médico hace la anamnesis, que es la interpretación clínica del paciente en ese momento, le mira cómo están sus órganos, le hace unas preguntas claves, cuando vamos, lo básico que nos hacen cuando vamos donde el médico. El médico nos hace unas preguntas súper típicas siempre, ¿cierto? Eso se llama la anamnesis. Y van a ver ustedes, muchachos, que vamos a aprender mucho vocabulario clínico, aunque no somos médicos, en química clínica, mucha terminología clínica. ¿Listo? Cuando no entienden una palabra, la preguntan o la buscamos para poder interpretarla. ¿Listo? Entonces el médico detecta un problema en el paciente y ordena o solicita al paciente que se haga unas pruebas de laboratorio. Entonces el doctor decide, con esa información que obtiene del paciente, qué pruebas de laboratorio le pueden brindar a él mayor información para él poder hacer un ¿qué? Un diagnóstico. Miren, muchachos, nosotros somos uno podría decir lo siguiente, somos la parte objetiva del diagnóstico de un paciente, porque el médico hace unas interpretaciones clínicas basadas en su conocimiento, unas observaciones, unas indagaciones, pero el médico, para poder hacer un diagnóstico completo, si es un médico que es bueno, se apoya de las pruebas diagnósticas de laboratorio y nosotros damos resultados objetivos basados en la evidencia y basados en la ciencia, ¿cierto? Nosotros no damos resultados basados en hipótesis, sino basados en pruebas que no estén avaladas o que no estén bien organizadas, que no estén estandarizadas, por ejemplo. Nosotros damos resultados objetivos y con buen control de calidad para que sean confiables. Entonces el médico requiere las pruebas de laboratorio que más él considera que son importantes para hacer el diagnóstico. Tenés como en esta parte del abdomen noto que hay como un agrandamiento posiblemente del hígado. El médico está sospechando, tiene un problema hepático. ¿Qué piensa el médico? ¿Qué hay en el cerebro del médico? Voy a pedir unas pruebas de laboratorio que me ayuden a identificar cómo está funcionando el hígado de ese paciente. Se llaman el perfil hepático, lo vamos a ver después. Entonces él ordena esas pruebas, listo. Y el doctor ordena las pruebas. Todo esto se hace por fuera del laboratorio, pero hace parte de la fase preanalítica. Desde que el médico empieza a ordenar las pruebas de laboratorio y empieza el análisis del paciente, empieza la fase preanalítica. Algunos lo llaman la fase preanalítica, dos veces preanalítica, porque la fase preanalítica para algunos autores empieza cuando ya llega el paciente al laboratorio y se obtiene el espécimen. ¿Listo? Entonces, vamos a llamarla nosotros desde acá hasta por acá, la vamos a llamar, hasta por acá, la fase preanalítica. Digamos que esta azul la podemos llamar fase prelaboratorio o preanalítica, y esta es la fase preanalítica, pero toda esta azul y amarilla la vamos a llamar fase preanalítica. ¿Listo? Bueno, entonces miren, muchachos, aquí esto es importante, porque el paciente
le van a dar unas instrucciones de cómo se tiene que preparar para que se tomen las muestras que requirió el médico. Entonces, eso hace parte de la fase preanalítica. Entonces el médico le da unas instrucciones. Mira, tienes que llegar en ayunas. O el paciente va al laboratorio e informa que le van a hacer unas pruebas de laboratorio. Y en el laboratorio le indican, vea señor, usted le van a hacer una prueba de glicemia. Tiene que venir en ayunas de entre 8 y 10 horas. No puede hacer ejercicio antes de llegar al laboratorio, no puede ir trotando, no puede fumar, no puede consumir licor, no puede comer absolutamente nada. ¿Listo? Eso hace parte de la fase preanalítica. ¿Qué pasaría si al paciente no le informan correctamente que tiene que hacer un ayuno? Y el paciente llega, desayuna normalmente, se come el aguapanelita o el chocolatico con arepa, quesito y huevo, que seguramente ustedes se lo comieron ahora antes de venir. ¿Qué pasaría? ¿Cómo daría ese resultado? ¿Es confiable o no es confiable? Es un resultado erróneo. Hay un error en la fase preanalítica. ¿Listo? O un paciente le van a hacer un perfil lipídico para medir los triglicéridos, el colesterol. Y el paciente tiene que tener, antes de las últimas 72 horas, tiene que dejar de consumir licor. No puede consumir licor, porque eso induce un aumento excesivo de los triglicéridos y el paciente no le indican eso. ¿Listo? Entonces, ahí puede haber un error en la fase preanalítica. Bueno, ¿cuándo en la fase preanalítica, pero ya dentro del laboratorio? Mire que aquí estamos por fuera del laboratorio, no ha llegado el paciente al laboratorio. Y uno creería que el laboratorio no le importa esta fase prelaboratorio. El laboratorio tiene que hacerse cargo de todas las fases porque tiene que garantizar de que las muestras estén bien tomadas, que el paciente tenga todas las condiciones. Entonces mire que todo eso implica que nosotros controlemos todas esas variables. Entonces la fase preanalítica en el laboratorio empieza cuando el paciente llega al laboratorio, lo ubicamos, le indicamos cuáles son las muestras que se van a tomar, hacemos lo que hablamos ayer en el laboratorio, marcamos las muestras adecuadamente. Ponemos la edad, ponemos la fecha, el código de barras adecuadamente. Utilizamos el tubo. ¿Cuál tubo? ¿Qué tubos? ¿Cómo es lo de los tubos? Que los tubos tienen que ser adecuados, ¿cierto? Y el orden de los tubos. Que los tubos, si vamos a tomar varias muestras, porque se van a determinar varios analitos, ¿cuál es el orden que vamos a tomar las muestras? ¿Listo? Hay muchas variables en esa toma de la muestra. ¿Qué más pasaba con el torniquete? La prolongación del torniquete. Si se queda más de un minuto, eso afecta a algunos analitos. Ahorita vamos a ver algunos de ellos. Entonces miren, la obtención del espécimen, o sea la muestra, en este caso la muestra, por ejemplo, es una muestra de sangre. ¿Qué otro tipo de muestras ustedes conocen? Podemos tomar en el laboratorio. ¿Cuál? Una citología, ya flujo vaginal, por ejemplo, o un raspado del endocervix con un escobilloncito. ¿Qué otra muestra? Orina, una muestra de orina. Que el paciente, cuando nos tomamos, seguramente muchos de ustedes han tomado alguna muestra de orina o han obtenido una muestra de orina. Pilas con la palabra tomar. Algunas veces, si usted utiliza esa palabra tomar, en un contexto o en un ambiente cultural o con personas de determinada formación que tengan una formación educativa determinada, pueden interpretar tomar como tomarse la muestra. Entonces, obtención de una muestra de orina. ¿Listo? En los rurales, hay unas historias todas extrañas de que los pacientes indican, yo ya me tomé la orina. Se tiene que tomar, el día anterior le indicaron al paciente, tiene que tomarse una muestra de orina a las 6 de la mañana. El paciente lo interpretó de esa manera. Para nosotros tomar la muestra es que debe orinar en un recipiente, pero el paciente entendió, se debe tomar la muestra. ¿Trajo la muestra de orina? No, ya me la tomé. Listo. Entonces, obtención de una muestra de orina. ¿Qué nos indican cuando vamos a obtener una muestra de orina? ¿Qué condiciones más o menos se acuerdan? ¿No? ¿Alguno que ha obtenido una muestra de orina? La primera de la mañana. Antes de obtener la muestra, ¿qué tiene que hacer? ¿La qué?
La higiene, una higiene adecuada, ¿cierto? Si es el hombre, la retracción del glande, una limpieza, botar el primer chorrito de orina, la mujer, hacerse una limpieza inicial y eliminar también el primer chorrito de orina para barrer lo que haya cercano a la uretra, ¿cierto? Bueno, entonces mire que esas son condiciones de la fase preanalítica que pueden estar afectadas. Si no se bota el primer chorrito de orina y se va a hacer un urocultivo, es muy probable que la muestra salga contaminada y haya que volver a repetir. Ahorita vamos a ver qué implica cuando se tiene que repetir una muestra. Listo, entonces se toma la muestra apropiada. La muestra se transporta al laboratorio. Muchas veces los laboratorios están dentro del hospital o están cerquitas o el sitio de toma de muestras está cerquita del laboratorio. O sea, tomamos las muestras en este salón y el laboratorio está entrando por una puertica y se procesan inmediatamente. Pero entre más grandes sean las ciudades, eso va cambiando, porque los laboratorios tienen sitios de tomas de muestras. ¿Qué son sitios de tomas de muestras? Hay un laboratorio central y en la periferia, en la ciudad, tienen 4 o 5 laboratorios pequeños, laboratorios muy simples que están dotados básicamente con un refrigerador, una centrífuga y todo el material de toma de muestra. Entonces, esa mañana en un sitio de toma de muestra, por ejemplo, en López de Mesa, aquí en Robledo, listo, hay un sitio de toma de muestra, ahí junto al Palotón Uribe en la CIP, y están tomando muestras de Sura, por ejemplo, y llegan muestras de orina. Y en el laboratorio, ahí las meten en una nevera, pero después las van a mandar a la sede central de Sura, que queda en Industriales, por allá por Las Vegas, por allá por Ciudad del Río. Allá hay un laboratorio gigante de procesamiento de muestras. Ese transporte, muchachos, si no se hace adecuadamente, ¿qué puede pasar? Se deteriora la muestra. Por ejemplo, las orinas, lo recomendable es que estén refrigeradas. ¿Para qué? Para que los microorganismos no proliferen. Y si los microorganismos proliferan, van consumiendo analitos, van consumiendo en su metabolismo glucosa, proteínas, van acidificando la orina, porque en el proceso metabólico bacteriano se produce acidificación, etc. Entonces se deben refrigerar para parar el crecimiento bacteriano. Pero entonces el transportador no garantiza, Sura paga un transportador, y ese día el transportador no tenía hielo metido o pilas de hielo metidos para garantizar una temperatura de 4 grados centígrados, y la transportó a 25 grados centígrados durante 2 horas mientras recogían en todas partes las muestras. Llega la muestra al laboratorio y ¿qué vamos a obtener? Resultados erróneos. Eso es un error en la fase preanalítica. ¿Listo? ¿Cómo la guardamos en el laboratorio? Así el laboratorio esté al lado donde estamos tomando la muestra, muchas veces tenemos que centrifugar y guardar los sueros a 4 grados centígrados. ¿Para qué? Para que no se degraden algunos analitos. Entonces, si no hacemos eso, aquí puede haber un problema en la fase preanalítica. Entonces, ya aquí sigue la fase, esto gris. Bueno, aquí es la toma de muestra y la manipulación y llevada hasta el laboratorio. Y la fase analítica, aquí está la fase analítica que está en gris, es cuando el espécimen se analiza en el laboratorio. Entonces ya llega la muestra al mesón nuestro y nosotros hacemos toda la interpretación metodológica, técnica y determinación de la concentración de ese analítico. Esta fase, muchachos, es la más controlada, porque hay control de calidad, hay automatización, hay equipos de buena calidad por lo general, etc. Y después sigue la fase posanalítica, que va desde acá hasta acá. Entonces vamos a volver a repartir. Fase preanalítica, que está antes del laboratorio y ya en el laboratorio cuando tomamos la muestra. La fase analítica y la fase posanalítica, cuando comunicamos los resultados del laboratorio. Aquí dice fase posanalítica, lo que pasa es que no se ve bien. Fase posanalítica, cuando comunicamos los resultados del laboratorio. ¿Qué pasa, ¿Qué errores pueden ocurrir en la fase posanalítica? Mala interpretación de los resultados. Otro problema en la fase posanalítica. Muchas veces no
ponen todos los exámenes que necesita el paciente. No ponen todos los resultados de los exámenes que necesitaba el paciente. ¿Qué otro problema puede haber? Errores de digitación. Errores de digitación. Si están haciendo todo muy manual, tenían todo anotado en un cuaderno. En el rural le tocan unos cuadernitos por lo general. Bueno, me tocaba a mí en la época mía, no sé, seguramente ha cambiado. Pero digamos que es un laboratorio muy pequeño y usted va midiendo glucosa y usted va anotando los resultados en un cuadernito, porque el equipo da el resultado en la pantalla y usted manualmente va poniendo los resultados. Y usted después transcribe eso al computador para entregar los resultados completos. Y usted puso, la glucosa dio 79 realmente, pero usted puso 179, le puso un 1. Es un problema de post-analítico, porque el análisis estuvo bien, preanálisis estuvo bien, pero usted se equivocó en la transcripción de los resultados. Somos humanos, ocurren errores. Esto es inevitable que ocurran errores, pero el deber nuestro y una de las misiones en el laboratorio es disminuir al máximo todos los errores que puedan ocurrir en la fase preanalítica, analítica y postanalítica. Bueno, y miren muchachos, en la fase postanalítica, el médico toma una decisión frente a los resultados y el paciente se trata. Entonces, si el médico toma una mala decisión porque tiene un mal resultado, el paciente va a tener un tratamiento inadecuado. Entonces, mire que todo está interconectado. Muchachos, nosotros cumplimos un papel súper importante. Miren en la fase de laboratorio como es de importante en todo este proceso para que el paciente tenga un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Y miren muchachos cómo en esta diapositiva se muestra cómo es el brain-to-brain loop. O sea, las comunicaciones entre los cerebros que están implicados en el diagnóstico de laboratorio, ¿cierto? En el diagnóstico de un paciente. ¿Cómo empieza? Que el médico en sus decisiones a nivel cognitivo toma una decisión frente al paciente que está observando y prescribe una prueba de laboratorio. Esa muestra se toma, se identifica al paciente, la muestra se puede transportar al laboratorio y se prepara la muestra en el laboratorio. Se analiza la muestra en el laboratorio, ¿por qué? Por nosotros. Se reporta, o sea, fase preanalítica, fase analítica y fase posanalítica. Se reporta el resultado. ¿Cómo se reporta actualmente los resultados? ¿Qué es lo más usual en este momento en términos del reporte de resultados? ¿Hay que ir por ellos al laboratorio o qué otros métodos se utilizan? ¿Cuál? Digital. Ya el uso de papel está muy disminuido, ¿cierto? Porque queremos, desde el punto de vista ambiental, a los laboratorios también les exigen, hagan una planeación adecuada para que no haya consumo de papel y disminuir el impacto ambiental. Entonces, muchas veces a usted le piden el correo electrónico, la mayoría de las veces, y el resultado le llega por correo electrónico. ¿Cuál es la otra opción? Usted se mete en la plataforma de su EPS. Y si la EPS tiene un buen sistema de gestión de resultados, usted entra a la sección de resultados de laboratorio y usted consulta los resultados del laboratorio, todo su historial, y ahí lo tiene todo su historial de laboratorio, ¿cierto? Ya en papel, digamos que se usa cada vez menos. Listo. Entonces, muchachos, el médico interpreta los resultados y vuelve y ve el paciente, se comunica con el paciente, interpreta esos resultados y toma una decisión para tratamiento del paciente, y muchas veces vuelve al laboratorio para reconfirmar cómo está afectando ese tratamiento el paciente y cómo está mejorando su salud, hacer un seguimiento. ¿Listo? Bueno, entonces, miren muchachos, todo parte de una hipótesis. El médico plantea una hipótesis. Nosotros ayudamos a plantear también la hipótesis algunas veces y nos encargamos de hacer todo el proceso analítico para que se haga un diagnóstico correcto. Entonces, muchachos, para evitar algunos de esos errores que mencioné anteriormente, se necesita control de calidad. Mira que la palabra lo dice, control de la calidad en el laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la palabra control de calidad? ¿Qué se imagina? ¿O qué entienden por eso? Por acá, ¿qué pensarían sobre el control de calidad?
¿qué sería el control de calidad en el laboratorio? Según lo que acabamos de ver. Los errores. La compañera dice, todas las medidas que se toman en el laboratorio para evitar que ocurran errores, ¿sí o no? Para que evitemos errores, porque ya sabemos que los errores tienen implicaciones graves en el diagnóstico del paciente. Entonces, el control de calidad es fundamental para asegurar resultados fiables que permitan decisiones clínicas acertadas. Mire qué importante es. En estos primeros laboratorios y teorías de química clínica, ustedes se van a enfocar en control de calidad en el laboratorio. Van a estar hablando mucho de este tema con otros profesores y conmigo también, ¿cierto? Pero esto nos vamos a enfocar por ahí unas 2 o 3 semanas a hablar solamente de esto. ¿Listo? Y se utilizan sistemas de gestión de calidad en los laboratorios, que son que requieren vigilancia constante de todas las fases del proceso analítico. Las fases del proceso analítico, entonces, ¿cuáles son? Preanalítico, analítico y posanalítico. Y ya sabemos todos los inconvenientes que pueden ocurrir ahí, todos los factores que están ahí. En especial atención a la fase preanalítica. Miren este detalle, muchachos. ¿Quién creyera? ¿O ustedes imaginaban que la mayor cantidad de errores están en la fase preanalítica? Imagínense, la mayor cantidad de errores está en la fase preanalítica, ni siquiera es en la fase analítica. Y ya vamos a ver los porcentajes y se van a dar cuenta por qué ocurren todos esos errores en la fase preanalítica. Entonces, muchachos, para poder garantizar eso, todo eso que estamos hablando de control de calidad, hay unos valores esenciales del profesional del laboratorio que ustedes siempre tienen que sacar pecho de eso. Al ser profesionales, hay que sacar pecho con los valores que tenemos como profesionales del laboratorio, que es la honestidad, que es informar resultados con veracidad y reconocer los posibles errores que pueden ocurrir durante el proceso. Somos humanos, nos podemos equivocar, pero tenemos que reconocer lo que podemos equivocarnos, pero que vamos a tratar de garantizar esa veracidad en los resultados. Entonces es manejarlo con honestidad. Compasión. Si ustedes están conscientes de que cuando estén manipulando una muestra o están garantizando todas las fases preanalítica, analítica y posanalítica y tienen compasión por el paciente, porque entienden que detrás de cada muestra a ustedes les van a llegar tubitos de laboratorio o frasquitos con orinas o materia fecal. Entonces, si ustedes tienen claro que detrás de esos analitos, detrás de esos tubitos de ensayo, ahí es un paciente que espera resultados precisos para su diagnóstico, eso se llama compasión. Entonces ustedes, si tienen compasión, ustedes van a decir, venga, esto lo tengo que hacer súper bien porque qué mal, hay una persona que está esperando este resultado y yo quiero garantizarle que le voy a dar un buen resultado. ¿Sí o no? Bueno, motivación. Mantener el compromiso con la mejora continua, en el aprendizaje permanente. O sea, no soy un profesional que me voy a quedar con lo que aprendí, sino que me quiero actualizar permanentemente. Voy a leer, voy a capacitarme, voy a estar en constante mejora, una buena actitud frente al conocimiento. Diplomacia, comunicar eficazmente con el personal clínico y los pacientes. Y conducta ética, siempre ser correctos, muchachos. ¿Listo? Eso es lo ético. Hacer las cosas correctas cuando tienen que ser correctas. O siempre actuar con una ética de que lo que hago, lo hago de una manera correcta. Adherirse a los más altos estándares profesionales en todas las actividades del laboratorio. Listo. Entonces, muchachos, miren las 3 fases, vamos a hacer este barrido. Las 3 fases de análisis en el laboratorio. Fase preanalítica, comprender todas las actividades que ocurren antes del análisis de la muestra. ¿Listo? Entonces, preparación del paciente, el ayuno. Si el paciente, por ejemplo, está tomando un medicamento y para esa prueba de laboratorio hay que quitar ese medicamento. Nosotros no decidimos si un paciente se deja de tomar un medicamento o no cuando va a ir al laboratorio. El médico le indica al paciente, usted debe dejar de tomar ese medicamento para esa prueba. Nosotros no lo podemos hacer porque no le podemos quitar medicamentos a los pacientes.
pero sí se debe tener en cuenta que algunos medicamentos pueden afectar algunas pruebas de laboratorio o anotarlo. ¿Toma algún medicamento? Sí, ¿cuál? Este. Entonces usted en los resultados pone que el paciente toma tal medicamento, que eso puede afectar alguna de las determinaciones. Recolección de la muestra, venopunción, cómo hacemos la venopunción, si la hacemos correctamente, el tipo de tubo, transporte de la muestra, ya lo hablamos, almacenamiento y centrifugación inicial. Miren, entre el 32 y el 75% de todos los errores en la fase analítica ocurren en la fase preanalítica, casi el 80%, muchachos. Listo, hay laboratorios que no garantizan la fase, no tienen bien montado todo el control de calidad en la fase preanalítica y pueden tener errores del 80%. O sea, de cada 100 muestras que analizan, 80% pueden tener errores de la fase preanalítica, si no hay un buen control de calidad. Bueno, la fase analítica, el proceso real de medición o análisis de la muestra, o sea, lo que hacemos nosotros en el laboratorio, ya pipeteando, analizando en equipos, haciendo determinaciones. Entonces se procesan las muestras en los analizadores, se realizan pruebas y mediciones, se hace el control de calidad interno y externo. La tasa de error es el de menor porcentaje debido a la alta automatización y controles rigurosos que deben tener los laboratorios. Factores clínicos, aquí que hay que críticos, hay que tener calibrado todo, que las pipetas estén calibradas, que los equipos estén calibrados, que tengan un buen mantenimiento, dígame en cuanto a los reactivos que tenemos que tener en cuenta en la fase analítica, que estén vigentes, que no estén vencidos, ¿qué más? Que sean los correctos, ¿qué más? El reactivo lo dejamos por fuera de la nevera toda la noche, se nos olvidó guardarlo en la nevera y el reactivo hay que guardarlo a 4 grados centígrados. O sea, usted lo tiene que utilizar, lo saca y en menos de una hora tiene que volverlo a refrigerar. No puede permanecer a temperatura ambiente mucho tiempo, pero a usted se le olvidó ese día todo estresado, procesando muestras, se le quedó sobre el mesón y no lo guardó. Y al otro día se acordó y lo vio ahí y usted no le importó y usted siguió procesando con ese reactivo. Y no se dio cuenta o no fue honesto y no dijo, venga, este reactivo se dañó, tengo que botarlo. Es muy costoso, pero tengo que botarlo, porque me equivoqué, pero yo tengo que garantizarle que las pruebas de laboratorio estén bien y esto no puede haber pasado. ¿Listo? Esos errores pasan, nos pasa eso porque se nos olvidan cosas, ¿cierto? Entonces, eso es un error en la fase analítica, de los reactivos. La metodología analítica, que el método, o sea, toda la recetica, todo el proceso, yo lo estoy haciendo adecuadamente. Bueno, y la fase posanalítica es todas las actividades después de la finalización del análisis, validación técnica y clínica de los resultados, generación del informe, interpretación y comunicación de los resultados a los clínicos. Tasa de error, impacto significativo en la toma de decisiones clínicas y seguridad del paciente. Factores críticos, verificar los resultados, que los resultados estén verificados. Rangos de referencia, ¿qué será eso, muchachos? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues de dónde mejorar el resultado, por ejemplo, de las cosas que ya está validado, como los valores normales. Los valores normales, listo, se llaman intervalos biológicos de referencia. Ya sabemos que en los humanos, el intervalo biológico de referencia, o sea, los valores normales en los humanos de glucosa adultos es entre 70 y 100. Eso es súper estándar, porque ya se han hecho estudios poblacionales y los humanos nos mantenemos entre 70 y 100. Si la tenemos por encima, tenemos una prediabetes o una diabetes, dependiendo de las concentraciones que después lo vamos a ver. Entonces, si no se hace una buena interpretación de los rangos de referencia, tiene unos rangos de referencia viejitos en ese laboratorio, o el médico no sabe interpretar esos rangos de referencia y hace una mala interpretación de lo que nosotros le dimos de resultado y diagnostica a un paciente con una enfermedad que no la tiene. ¿Listo? Bueno, entonces muchachos, miren acá los porcentajes, entre 46 y 68, según la literatura, hay aquí 72 y 75, aquí 46 y 68, según donde la busquemos, hay varios rangos, pero que les quede, muchachos, que en la fase preanalítica es donde más ocurren errores y donde más tenemos que poner atención y es la más difícil de controlar, aunque si tomamos medidas adecuadas podemos disminuir mucho los errores.
Entonces digamos que está entre 40 y 70, vámonos como en ese rango, pero es la más común. Analítica 7 y 13 y la posanalítica es la segunda, entre 19 y 47. Bueno. Entonces, ¿cuál es el impacto? Como en la fase preanalítica es donde hay mayor cantidad de errores, ¿cuál es el impacto que eso tiene? Entonces, la fase preanalítica es reconocida como la principal fuente de error y de variables que pueden afectar los resultados de las pruebas. A pesar de los avances tecnológicos y los programas de garantía de calidad, la fase preanalítica sigue siendo vulnerable a numerosas variables que pueden afectar la calidad de los resultados. Pues vamos a analizar algunos de ellos. Miren por ejemplo, más errores de la fase preanalítica relacionados con la muestra, el tiempo, el factor tiempo. ¿Y cuál es el error? Entonces, el tiempo, recolección de la muestra antes. Entonces, o antes de la recolección de la muestra, perdón, antes de la recolección de la muestra. Entonces, ¿cuál es el error? Que se requiere al paciente una muestra o un test que no es el que deberían obtener. O sea, el paciente tiene un problema hepático, pero hay un error y se hace un análisis de todas las enzimas pancreáticas y no las hepáticas. Entonces, eso es un error en la fase preanalítica. El error se identifica erróneamente. Dígame un error en la identificación del paciente. ¿Qué puede ocurrir? Un error en la identificación del paciente. ¿Cómo puede ocurrir ese error? Es muy sencillo, ¿no? ¿Cómo? Pusimos el nombre erróneamente, o le pusimos la marquita al tubo erróneo, o no pusimos el nombre completo del paciente y había ese día dos pacientes con el mismo nombre. Entonces, ¿qué es lo adecuado? Marcar con varias: nombre completo, número de identificación y fecha de nacimiento. La identificación de la muestra está marcada erróneamente. Se tenía que determinar glucosa y se puso que se iba a determinar a colesterol y se le determinó fue colesterol. Entonces el paciente el otro día va por el resultado de glucosa, le mandan el resultado supuestamente de glucosa y recibes el de colesterol. Y el paciente tiene que volver porque no le determinaron la glucosa. Es un error, ¿cierto? Y la fase durante la recolección de la muestra. Durante la colección de la muestra, o sea, durante la obtención de la muestra, un volumen insuficiente en el tubo, porque es que, ¿qué es lo que pasa cuando el tubo no se llena completamente? O el preservativo. Entonces, todos los tubos Vacutainer, hay un grupo que ya vio ayer como la obtención de muestras, otro grupo sí lo vio en el laboratorio, eso lo vamos a ver el jueves, ¿cierto? Porque hay diferencias en los laboratorios del martes y del jueves en esta semana. Pero ayer en el laboratorio un grupo vio que las muestras de los tubos que utilizamos en el laboratorio se llaman Vacutainer, son al vacío, y los tubos tienen diferentes colores. Dependiendo del color, tienen un aditivo o tienen un anticoagulante determinado. Y ese anticoagulante, digamos que hay 50 microlitros de anticoagulante. Y la indicación es que para esos 50 microlitros de anticoagulante que están en el tubo, muchas veces es un polvito que ustedes ven al fondo o una pequeña goterita en el fondo del tubo, tiene que estar llenado con 5 mililitros de sangre total. Y el tubo está prediseñado para que siempre se llene hasta 5 ml de sangre. Pero usted durante la toma de la muestra, usted paró cuando el tubo tenía 2 mililitros solamente. ¿Qué pasa? La relación anticoagulante sangre cambió, porque debería ser 50 microlitros de anticoagulante a 5 ml de sangre, pero bajó a 2 de sangre y 50 de anticoagulante. Eso te puede causar hemólisis, por ejemplo, o que varíen algunos electrolitos o algunos analitos en el tubo de ensayo. Entonces, eso es insuficiente, volumen insuficiente, o el tubo de ensayo, el tubo de Vacutainer está vencido. ¿Y qué pasa si está vencido con respecto al vacío que tiene el tubo? Pierde la presión, ¿cierto? Se pierde el vacío y no entra la sangre adecuadamente, entra con poquita presión, o nunca se llena, sino que se para porque ya terminó el vacío y nunca va a terminar de llenarse. Entonces, ese es uno de los errores. Miren qué error tan común, muchachos, está en la fase preanalítica.
un anticoagulante incorrecto. Para la determinación de un analito determinado se necesita que sea con citrato. Por ejemplo, en pruebas de coagulación, ustedes lo van a ver en hematología, con citrato, tapa azul. Pero usted lo hizo con heparina. Llegó al laboratorio, vamos a hacer la prueba de coagulación y eso fue un error en la fase preanalítica. Y el microbiólogo va a determinar la prueba de coagulación. Cuando mira, ve que el tubo es tapa lila, moradito. Vea, se equivocaron en esta toma de muestra. Es un error de la fase preanalítica. Muestra rechazada, hay que volver a llamar al paciente. Pobre paciente, tiene que volver al otro día. Es un error en la fase preanalítica. Listo, o tienen que ir a tomarle otra vez la muestra en la cama porque el paciente está hospitalizado. Entonces, un anticoagulante incorrecto. En la relación anticoagulante muestra una muestra coagulada. ¿Por qué se podrá coagular una muestra? O sea, la muestra está tomada con anticoagulante. La tomamos bien en el laboratorio, pero llegó coagulada al laboratorio. O sea, la tomaron en el sitio de toma de muestra, pero llegó al laboratorio coagulada. ¿Qué puede haber pasado? El torniquete mucho tiempo. Cuando el torniquete se queda mucho tiempo, lo que sucede en la mayoría de veces es hemólisis. Pero ¿por qué se puede coagular una muestra incluso cuando está bien tomada en el tubo por el que corresponde? ¿Por qué? Muy bien, porque no agitamos correctamente la muestra. O sea, la sangre entró, pero el anticoagulante quedó en la parte de abajo del tubo y no se mezcló bien con la sangre. Por eso es que es importante hacer esto, muchachos. Cuando tomamos la muestra, ustedes van a observar en los sitios de toma de muestra, cuando toman muestra, deben hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 5 y 7 o 10 veces. Nunca hagan esto. Nunca hacer esto. No vayan a hacer esto. Ni esto, como tomando maracas. No. Ni esto, no. Porque genera burbujas y las burbujas generan hemólisis. Hemólisis es el rompimiento de la membrana celular de los eritrocitos y la liberación de la hemoglobina. Y la hemoglobina es un interferente en algunas muestras de laboratorio. La hemoglobina liberada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es? Despacito. Traten eso como con... ¿Cómo es que decía la diapositiva anterior? Eso. Compasión. Recuerden que el paciente está esperando unos buenos resultados. Entonces, mezclar bien. ¿Listo? O tomé la muestra sin anticoagulante y necesitaba que fuera con anticoagulante, un tubo seco y se coaguló. Sirve solamente para obtener suero, pero para hacer otro análisis, una prueba de hematología no les va a servir. Todo lo de hematología se hace por lo general en tubo con anticoagulante, EDTA, heparina o citrato. ¿Listo? Bueno, contaminación de las muestras. Que tenía aquí varios sueros y cuando PPTE no cambié la punta y tomé el suero siguiente del siguiente paciente con la punta contaminada con el paciente anterior y estoy contaminando dos muestras. Los resultados están alterados. El tubo incorrecto, ya hablamos de eso. Y después de la recolección de la muestra, miren, un error en el marcaje del tubo, un transporte inadecuado, eso fue en una moto, el transportador, las motos, ustedes ven por allá a veces ve eso, como que son unas motos tipo carreteras que usan como para transportar carne, como con una nevera atrás, y uno dice, esto es una, porque tienen el símbolo de bioseguridad, y uno ve esos transportadores a la carrera en moto, casi que uno dice, esto no tiene hielo, esto no está refrigerado, están transportando las muestras muy rápido, ven la agitación, imagínense las muestras moviéndose ahí en la moto que están transportando, o en el vehículo que están transportando, todas 2 horas moviéndose así. ¿Eso qué podría causar? ¿Qué se imagina? ¿Cómo? Hemólisis. O sea, lo más común cuando el transporte es inadecuado, a altas temperaturas y movimiento exagerado, hemólisis. ¿Cómo se deben transportar las muestras? ¿En esta posición o en esta posición? ¿Qué creen ustedes cuál es la más adecuada? ¿Así? Acostaditas todas, ahí encargaditas en la moto, en el carrito, y las acuestan todas, o todas paraditas, en una radita. Disminuye la agitación, disminuye cuando están en esta posición. Esto es vertical, ¿cierto? Vertical, posición vertical.
¿Listo? Porque disminuye la probabilidad de que se generen burbujas. Si usted las pone así, va a generar esto, y se generan burbujas y hemólisis. Si las pones así, eso no va a pasar, disminuye la probabilidad. Y a temperatura controlada. Bueno, entonces, un transporte inapropiado. O las muestras tenían que ir congeladas y usted no las transportó congeladas. Por ejemplo, hay enzimas que se degradan a temperatura ambiente o a 4 grados centígrados, y lo que usted tiene que hacer es separar el suero y ya no refrigerado, sino congelación por debajo de 0 grados centígrados, a menos 20. Tiene que ir congelado, o sea, transporte. ¿Ustedes conocen algún método de transporte de muestras congeladas? ¿Cómo garantizamos transportar una muestra congelada completamente? ¿Cómo? ¿Hielo de qué tipo? ¿Hielo normal? Hielo seco. El hielo seco es CO2 comprimido y eso lo conocemos como hielo seco. Eso está casi entre menos 20 y menos 50 grados centígrados. ¿Listo? El hielo seco. Entonces, las muestras, por ejemplo, nosotros del laboratorio constantemente mandamos muestras a Francia o a Estados Unidos y tenemos que pagar un transportador que nos garantice que las muestras van completamente congeladas hasta llegar a París, por ejemplo. Entonces contratamos una empresa que llega al laboratorio con una super neverita de confort grande que tiene por ahí 5 kilos de hielo seco. El hielo seco es lo que usan algunos que venden helados, por ejemplo en parques, que ustedes ven que sacan las paletas super congeladas, eso es hielo seco. Entonces llegan con esa nevera, mete usted ahí las muestras y eso puede durar entre 5 y 6 días, pero él se va evaporando, el hielo seco se va evaporando, pero la muestra está garantizada que va congelada. Algunas veces nos ha pasado que por paros de aerolíneas o problemas en los aeropuertos se demora una semana y cuando llega la muestra al laboratorio, todo el hielo seco se evaporó. Ya no hay 5 kilos de hielo seco, ya hay 0 kilos de hielo seco y la muestra llega a temperatura ambiente. Esa muestra hay que descartar, no sirve para nada. ¿Listo? Porque por ejemplo son células de un paciente que hay que analizar, entonces todas las celulitas se mueren a temperatura ambiente, hay que congelarlas en unas sustancias de congelación especiales, entonces no llegaron congeladas, se deterioraron. Entonces el transporte inadecuado. O muchachos, un error en la centrifugación. No hemos visto lo de centrifugación, lo vamos a ver en el laboratorio del jueves. Si usted tiene que centrifugar a 400 gravedades, o sea, la fuerza centrífuga que le estamos aplicando a la centrífuga debería ser 400 Gs y usted le aplica 1600 Gs. ¿Qué pasa cuando vamos al Parque Norte y nos montamos en las sombrillitas allá a dar vueltas? ¿Qué es lo que sentimos? O cuando vamos a las ciudades de hierro, cuando estamos en esos aparatos que dan muchas vueltas, sentimos la fuerza centrífuga, ¿cierto? Que nos tira hacia afuera. Imagínense ustedes las muestras de sangre, las celulitas que tenían que ser centrifugadas en una fuerza centrífuga que garantiza que las celulitas no se vayan a reventar, no se vayan a morir, no se vayan a deteriorar. Y usted le puso 3 veces más la fuerza centrífuga. Las células se aplastan contra el tubo, se revientan y liberan todo el contenido celular. Se deteriora la muestra. Entonces, cuando usted centrifuga con más fuerza de gravedad o más tiempo, o la centrífuga por estar centrifugando media hora y no es refrigerada, se recalienta, ¿qué le pasará a las células? Se rompen por lo general. ¿Y cuál es el interferente más común que nos interfiere con determinaciones en el laboratorio que tenemos que evitar? La hemoglobina, hemólisis. Se genera hemólisis. Cuando una muestra, usted centrifuga y todas las muestras dieron hemolizadas, me equivoqué en la centrífuga, no puse 400, sino que puse 4000 por un cerito. Y tenía que centrifugar 15 minutos y centrifugué 2 horas, se quedó la centrífuga prendida 2 horas. Centrifugando. Cuando usted ya mira los sueros, todas las células están en el fondo, ya posiblemente muertas, todas deterioradas, y usted ve que el suero se ve rojizo, color colombiano o color manzana postobón, ¿sí o no? Para que se acuerden de 2 colores. ¿Listo? Se ve como rojiza, porque el suero
el color natural del suelo, el color fisiológico, es más o menos similar a la orina, que es un amarillo ámbar, transparente. Pero si se ve rojizo, uno dice, esto está armonizado. ¿Listo? Entonces es un error, mire, en la fase preanalítica. Muchachos, todo esto puede ser controlado. Puede que sí, ¿cierto? Si nos ponemos las pilas, si nos concentramos en cuáles son los errores, indicar mejores indicaciones para el paciente, mejores técnicas de obtención de muestras en el laboratorio. Miren que uno creería que la toma de muestra es una cosa muy sencilla, y miren todos los inconvenientes que analizamos ayer de la toma de la muestra. Y entre más practiquemos, más aprendemos de la toma de la muestra. Si lo hacemos con buena técnica, disminuimos los errores. Y miren que después de la recolección de la muestra, esto es fácil de controlar si tenemos buenas condiciones, ¿cierto? El transporte correcto, refrigeración correcta, centrifugación correcta, todo controlado. Bueno, ya lo vimos. Entonces, ¿cuáles son? Entonces, uno de los errores más comunes también es la mala marcación de las muestras. Entonces, ¿qué condiciones tenemos que evitar? Que usar, por ejemplo, si es en un hospital, el número de la cama o el número de la pieza. O sea, paciente, habitación 50, cama 2. Pero no pongo el nombre, no pongo la identificación, no pongo nada. ¿Eso está bien hecho? No, porque el paciente lo puede cambiar de pieza. Entonces, usted llegó y solo analizó y llegó el resultado a la habitación y ya hay otro paciente. Entonces, ¿qué se hizo el paciente? ¿Cierto? No es adecuado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usar al menos 2 identificaciones que ya lo hemos dicho: nombre completo y tarjeta de identidad, cédula y fecha de nacimiento, es lo adecuado. Al reconfirmar, ¿a ustedes no les parece que cuando uno va al laboratorio, los auxiliares son como todos sospechositas? ¿Sí o no? ¿Cuál es su nombre? Pero nunca te dicen, ¿eres Andrés Arias? O sea, no hacer preguntas que indiquen sí, no, ¿cierto? Que usted induzca la respuesta. La pregunta es, ¿me repite su nombre, por favor? Y el auxiliar mira, porque está tomando la muestra, mi nombre es Andrés Arias. Sí, Andrés Arias. Fecha de nacimiento, tal fecha. Muy bien. Identificación, es 71.739.700. No, así no se pregunta, no me dice por favor su identificación y corroboro que esté bien. Las preguntas no deben ser dirigidas, deben ser preguntas abiertas que buscan que el paciente conteste. Eso es clave, muchachos. Eso suena como tontico, pero es verdad. Es hacer las preguntas de información personal. Hacer que el paciente como que se comprometa con lo que está haciendo en ese momento, confirmar la identidad del paciente antes de poner la marcación de los tubos, aplicar técnicas de identificación y incluir el paciente en las técnicas de identificación, haciendo las preguntas como les acabo de decir. Miren, muchachos, tubos embolizados. Tubos embolizados. Miren, este es el color normal, ¿cierto? Amarillito transparente, mire que no es turbio. El suero de un individuo que haya hecho un buen ayuno y que esté sano es normalmente de esta manera. Ustedes pueden obtener, a pesar de que hayan centrifugado bien todas las condiciones preanalíticas, puede que tengan un paciente que tenga hemólisis y no sea un error. El paciente tiene algo, una hemólisis, por ejemplo, intravascular, está enfermo, tiene una hemólisis. O sea que no siempre piensen que si hay una hemólisis es porque hay un error en el laboratorio, pero traten de identificar y descartar que no sea un error, porque un paciente puede tener hemólisis. Niños, por ejemplo, recién nacidos, una hemólisis intravascular diseminada por incompatibilidad de grupos sanguíneos. Puede tener hemólisis. Cuando ustedes centrifugan el suero, esto que sea real. Pero muchas veces ocurre, esto es por los errores que vimos ahora, ¿cierto? Entonces miren las diferentes tonalidades. Este está súper hemolizado, miren estas dos. Hay una hemólisis leve, intermedia y una superhemólisis. Esta muestra, casi siempre dependiendo de lo que vayamos a determinar, se rechaza y se tiene que volver a tomar otra muestra. ¿Listo?
¿Por qué? Porque esto va a generar interferencias. ¿Qué creen ustedes qué quiere decir la palabra interferencia? Mira que se las he mencionado varias veces. Esa hemólisis puede causar una interferencia durante la determinación de un analito. Miren esa frase. ¿Qué quiere decir ahí interferencia? Que no es el resultado real. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el origen de la interferencia? ¿Qué es lo que puede ir con qué interfiere? Con elementos que no se deseen medir. Con elementos que no se deseen leer. Entonces, miren muchachos, que la compañera tiene razón. Ustedes, por ejemplo, van a determinar bilirrubina por absorbancia, ¿cierto? En un fotómetro, que es la máquina más usada para determinar analitos en el laboratorio. Sean equipos súper automatizados, pero el principio físico es absorbancia y tramitancia. ¿Listo? Pero ese analito, el pico máximo de lectura, acuérdense que eso es por pico, ahí usted tiene glucosa, el pico máximo de la glucosa digamos que es 520 nanómetros, acuérdense las longitudes de onda en el espectro de la luz. Entonces la glucosa, si ustedes hacen una determinación de glucosa en el espectro de la luz, ustedes ven que el pico máximo es en 510. Es un ejemplo, no me acuerdo exactamente cuál es el pico máximo para la glucosa. Entonces ustedes ponen el equipo para que lea 510 nanómetros. Pero la hemoglobina también lee o parte de la curva de la lectura de hemoglobina interfiere con 510 nanómetros. ¿Sí o no? Miren ahí el principio, el origen del problema. Entonces, la hemoglobina se está metiendo en el pico de la glucosa y me va a empezar a generar un dato como si fuera glucosa, pero mentiras que es hemoglobina. Entonces, la glucosa me va a ver alterada. ¿Sí o no? O que en la reacción química que nosotros estamos haciendo para hacer la determinación, la hemoglobina se meta e interfiera en esa reacción enzimática y deje que no dé correctamente esa reacción enzimática. Eso es interferir. Interfiere con la determinación espectrofotométrica o con la enzima, la reacción enzimática, o opaca la determinación de un analito determinado. ¿Listo? A eso se refiere interferencia. Dígame otro interferente que puede ocurrir en un suerito. Algo que ustedes conozcan porque lo han leído, lo han escuchado, se usa mucho en los laboratorios y se dice, está muestrando esto, este suero está tal, hay que repetir la muestra porque posiblemente el paciente no hizo ayuno. ¿Está como? Lipémico. Muchachos, ella desayuna y yo a los 30 minutos le obtengo una muestra de sangre y centrifugo, el suero no se va a ver así amarillito clarito. O sea, postpandrial. O sea, después de comer, el suero no se va a ver amarillo clarito y no se va a ver claro. Se va a ver turbio y lechoso, como la lecherita. ¿Listo? Eso se llama un suero lipémico. Puede que hayan sueros lipémicos reales de los pacientes. O sea, un paciente con una hipertrigliceridemia, una hipercolesterolemia, puede que el suero, a pesar de que el paciente tenga el ayuno, esté lipémico, tenga lípidos. Entonces, yo indago, venga, paciente, ¿a usted qué le están sospechando? Esto me dio superlipémico, o sea, a veces que hay que llamar al paciente o consultar con el médico. Este suero dio hiperlipémico o reportar, el suero está lipémico. Estos son los resultados. Por favor, correlacionar con la información clínica del paciente, porque hay una lipemia marcada. Por lo general los sueritos nos llegan así. Entonces una vez se da cuenta que los pacientes no hicieron ayuno porque el suero está lipémico. O sea, antes de ir al laboratorio, mienten, dicen si hicieron el ayuno, se hace la prueba, pero está lipémico y uno se da cuenta porque tiene lípido. Y otro término, ictérico. ¿Han escuchado ese término? Suero ictérico. Ictérico es cuando hay ictericia. Y es un aumento de la bilirrubina en el suero y se ve muy parecido a este, pero es un amarillo intenso. La ictericia se caracteriza por color amarillo en las glucosas y también aumento de ese color amarillo de la bilirrubina, que es causado por la bilirrubina en el suero, entonces se ve suero ictérico. Entonces, muchachos, aprender a diferenciar qué es un suero hemolizado
ictérico y lipémico. Son tres términos que podemos observar a simple vista macroscópicamente en los suelos. Usted le llega al suelo y usted ve, este suelo está ictérico. Ya se van a ir acostumbrando, porque de tanto ver sueros, ustedes ya identifican el color natural del suero. Este suero está ictérico, este paciente le va a dar la bilirrubina elevada, tiene algo hepático. Este suero está lipémico, estos lípidos van a dar elevados. Y este suero está hemolizado, voy a rechazar esto porque no, esto me va a interferir. La lipemia también interfiere, es un interferente, y la ictericia muy elevada también interfiere en algunas determinaciones. Entonces, muchachos, ¿cuáles son las causas mayores de hemólisis extravascular? ¿Qué quiere decir hemólisis extravascular? Es todo lo que, el rompimiento de los eritrocitos después de la toma de muestra, ¿cierto? Hay hemólisis intravascular, que esa está relacionada con la enfermedad. Entonces ya la hemos hablado mucho, muchachos. Una obtención traumática de la muestra. Ayer, por ejemplo, cuando estaban practicando, unos compañeros pudieron sangrar fácilmente a la pareja, ¿cierto? Fácil, la vena se palpaba bien, era muy prominente la vena, la podíamos chuzar fácilmente, pero otros les tocó intentar 2 veces en este antebrazo, y posiblemente muchos de ellos tienen hematomas hoy porque fue una toma de muestras difícil, ¿cierto? Cuando las tomas de muestras son difíciles y se logra obtener algo de muestra y es traumática, eso genera hemólisis algunas veces. Se hemoliza la muestra porque la vena está deteriorada, entra la sangre con dificultad al tubo, etc. Otra es dificultad al acceso venoso. Otra es obtener la muestra de catéteres o de agujas. Eso pasa mucho en los hospitales, pero eso cada vez hay que restringirlo más. Entonces, tienen un paciente que está en estado crítico y está canalizado. Canalizado es que le ponen unos catéteres, unas agujas especiales, principalmente en las venitas de las manos y aquí en esta zona. Pero es un sistema que puede ser fácilmente, se puede conectar varios sistemas a esa vena que tienen cogida y fácilmente se pueden obtener muestras. Pero hay un problema. Miren, si usted tiene un paciente que le están poniendo suero, aquí tiene la bolsita de suero y le están poniendo suero por un catéter, y usted quita el catéter y toma muestra de donde está cogida la muestra, ¿cierto? La vena. Cuando usted toma la muestra, es muy posible que la sangre que salga, la primera cantidad de sangre que entra al tubo, tenga contenido del suero que se está poniendo. Entonces está diluyendo la sangre. Los resultados van a ser erróneos. Entonces, siempre evitar que las muestras sean obtenidas de catéteres. Profe, por ejemplo, en la UCI, lo que se hace, por ejemplo, con los catéteres centrales, o sea, uno primero saca, digamos, más o menos 10 mililitros pues, como de sangre, y ahí sí toma para la muestra. Eso se hace con todos los pacientes para evitar confusión diaria. Entonces, no, o sea, con una técnica adecuada. Yo le estoy diciendo los errores, ¿cierto? Pero entonces, si se hace de los catéteres, hacerlo con una buena técnica, porque el paciente está hospitalizado, está crítico, está en cuidados intensivos. O sea, ¿cómo le voy a poner una vena a un paciente nuevo para sangrar si el paciente está crítico? Hay una dificultad. Utilizo los medios que tengo disponibles para obtener la muestra. Se puede hacer de catéter, pero con una técnica adecuada, ¿listo? Para evitar contaminación. De agujas, es decir, por goteo. Hay veces que se coge la venita con una aguja porque es de difícil acceso en el antebrazo. Entonces ponen una agujita acá y ponen a que caiga goteo en un tubito de ensayo. Entonces puede que el goteo no llene suficientemente el tubo y la proporción anticoagulante o aditivo no sea la adecuada, o el goteo y la caída de la sangre en esa condición genera hemólisis. Entonces, dependiendo de las condiciones, hacerlo con una buena técnica o evitarlo. ¿Listo? Muestras con tubos por capilaridad. Cuando hay determinaciones que se hace con punción en los dedos. Entonces, ¿cómo hacer la asepsia cuando se hace por capilaridad? Es una agujita pequeña o una lancetica. Como el botar la primera, eso lo vamos a ver cuando veamos determinación de glucosa.
se limpia la primera gota, se elimina, se seca bien antes de hacer la punción para que no haya contaminación de alcohol. No ordeñar. Ordeñar es que al paciente le hace presión así, duro, para que salga la gotica. No, si la punción quedó correcta, usted hace una leve presión, suavecito, y la gotica fluye. Y con eso hago la determinación en el glicogeno. Si usted hace mucho ordeño, eso genera hemólisis y deteriora la muestra. Bueno, el tamaño de la aguja que se está utilizando no es la adecuada, muy pequeñita, genera más hemólisis. Entre más grande, menos hemólisis. Uso del antiséptico que no se limpió bien, el alcohol, eso puede generar hemólisis. Una agitación inadecuada, agito muy fuerte, eso genera hemólisis. El tubo no se llenó completamente y la falta de agitación que puede generar coagulación. El transporte, el origen de la muestra, si es de obstetricia, de primeros auxilios, de cuidados intensivos, cómo se manipula esa muestra, cómo se transporta. Transporte por correo neumático. Hay hospitales grandes en el mundo que están súper automatizados. Entonces toman la muestra en obstetricia y mandan las muestras en unas cápsulas que van por un sistema de tuberías que llevan con aire a presión las muestras al laboratorio y llegan las muestras al laboratorio. Si ese sistema es muy rápido, hace movimientos muy exagerados, puede generar hemólisis. La precentrifugación o no, y transporte por correo, como es adecuado o no, que ya lo vimos, la duración del transporte. Por problemas en el laboratorio, el tiempo entre la recolección y la centrifugación. Usted tenía que centrifugar a la media hora, pero centrifugaba a las 2 horas. Hay problemas, eso puede generar hemólisis. Centrifugación a temperaturas extremas. La centrífuga no está calibrada y vibra, genera vibraciones porque está desbalanceada y eso puede causar por fricción aumento de la temperatura dentro de la centrífuga. Usted centrifugó media hora y cuando para la centrífuga usted nota que los tubos están calientes, la centrífuga está fallando, se están recalentando los tubos, eso genera hemólisis. La velocidad es muy exagerada. Cuando los tubos tienen separadores, que los vamos a ver más tarde, los que no vieron, el separador no funciona bien. Y el almacenamiento a temperatura ambiente, por ejemplo, y la duración de la Bueno, muchachos, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estos errores? ¿Cómo vamos? Estamos cansaditos, paramos 2 minuticos para que tomemos aire y sigamos, porque son las 8:19, pero me faltan algunas cositas. Descansemos un minutico y tomen aire. Toma un minuto. Ya no hay un punto de copia. Iba yo hablando, pero ahí va. Ahora, se leía la clase. Ay, sí. Sí, es comida, pero ay, verdad, se tiene eso. ¿Dónde? Y yo decía, que mi hermana madre va a ser estaba medio mal. Sí. ¿Pero a qué hora es ello? Creo que como a las 5. Entonces apenas va a desayunar. Bueno, muchachos. Listo. Entonces, muchachos, ¿a qué llevan todas estas? ¿Cuáles son las consecuencias de estos errores en la fase preanalítica, que ya sabemos que es donde más ocurre? Entonces, repetición del trabajo. Nos toca repetir, la muestra llegó deteriorada, hay que repetir. Entonces, eso vale plata, tiempo de nosotros y le vale al laboratorio, ¿sí o no? Entonces, necesidad de recogida de nuevas muestras, repetición del análisis. Es de maluquito repetir a veces, pues no, estoy bien ocupado, me toca repetir eso. Entonces, esto genera inconveniente en el laboratorio. Investigación adicional, estudios complementarios para aclarar los resultados discrepantes. Procedimientos innecesarios.
Entonces hay que hacer intervenciones médicas basadas en resultados incorrectos. El médico toma determinaciones incorrectas. Entonces eso tiene efectos en los costos del sistema de salud, incremento del gasto en el sistema de salud, en los recursos del laboratorio, uso ineficiente de equipos y de personal, en la calidad de la asistencia a los pacientes, compromiso de la obtención óptima del paciente. Estos errores son críticos, ¿cierto? Tienen efectos, por eso hay que evitarlos. Entonces, hay unas variables, muchachos, que también tenemos que tener en cuenta, que son críticas en la fase preanalítica y que algunas veces son difíciles de controlar, pero tenemos que tenerlas presentes. Y miren esto, muchachos, la variación diurna de algunos analitos. Díganme algún analito que conozcan que varíe entre la noche y el día, o entre el estado de sueño y el estado de actividad de nosotros. Cortisol es una hormona, ¿sí o no? El cortisol por la noche, por hasta las 5 de la mañana, está bajito. Pero a las 5 de la mañana, ¿qué es lo que nos despierta? Algunas veces automáticamente unos niveles altos de cortisol. Entonces el cortisol hay que saber cuándo lo tomamos. Ahorita vamos a ver eso. El ayuno. No es lo mismo analizar una persona que esté en ayuno a una persona que acabó de comer, acaba de llegar desayunada al laboratorio. El consumo de alcohol altera algunas vías metabólicas. La ingesta de algunos fármacos interactúa con algunos analitos. El ejercicio. El paciente llegó trotando al laboratorio, aprovechó que venía desde la América, iba para el laboratorio de la clínica León 13. Esta es una buena oportunidad. Van a hacer determinación de glucosa. Hice el ayuno y voy a aprovecharme a una trotadita, ¿sí o no? No venir de la América trotando hasta el hospital de la clínica León 13, acá en el alma mater, y hacer la determinación. Esto puede afectar, si uno está consumiendo más energía de lo normal. El paciente, hay que explicarlo, tiene que llegar en condiciones basales. Basales es, transpórtese en un automóvil o camine lo mínimo posible para que no haya un gasto energético exagerado. La dieta, algunos alimentos pueden influenciar. No es lo mismo una persona que el día anterior, 8 o 7 horas antes de llegar al laboratorio, se comió salchipapas, Monster, ¿sí o no? Con mayonesa, salsa de tomate, tocineta adicionadita encima, chicharrón y papas abundantes y por ahí 500 gramos de salchipapas, ¿sí o no? Al otro día le van a hacer un perfil lipídico. ¿Cómo le va a dar? Es muy probable que le vaya a dar alterado. Y puede que la persona no tenga una dislipidemia, pero por ese consumo exagerado de alimentos y una dieta no correcta antes del examen de laboratorio se le va a dar alterado. El consumo de tabaco, muchachos, fumar, no solamente tabaco, sino marihuana, por ejemplo, otras hierbas pueden alterar algunos parámetros bioquímicos. Y la postura, no es lo mismo un paciente que lleva acostado en un hospital 2 semanas porque está hospitalizado y no se puede movilizar, a un paciente que llegó al laboratorio caminando y le tomamos la muestra sentada. ¿Listo? Cambian los analitos, la distribución de los analitos en el cuerpo humano varían dependiendo de la posición. Puede haber hemoconcentración o distensión de los vasos sanguíneos y puede alterar las muestras. Entonces miren, muchachos, qué poco de cosas que tenemos que controlar, ¿cierto? Entonces miren la variación diurna del cortisol. El cortisol, miren, aquí estamos las 12, esto sería las 12 del día. Cortisol viene altico, va cayendo en la noche y 3, 4 de la mañana, y miren el pico máximo que tenemos y vuelve a empezar a caer. Y miren la melatonina viene súper bajita y por la noche se aumenta, nos ayuda a conciliar el sueño y disminuye cuando nos estamos despertando. Por eso la melatonina a veces la indican para poder ayudar a conciliar el sueño. Listo. Entonces, el paciente no tuvo tiempo de ir al laboratorio a las 7 de la mañana, donde se sabe que las concentraciones de cortisol están en su pico máximo. Y siempre las hormonas
hay unos horarios específicos para determinarlos en los laboratorios y deben ser así, porque ya se sabe cómo se comporta. Entonces el paciente dijo, no, venga, es que no puedo ir a la mañana a la toma de la muestra, me pueden tomar la muestra a la 1 de la tarde o a las 3 de la tarde, que es el horario que salgo del trabajo. ¿La tomarían o no la tomarían? No, ¿sí o no? No, porque ya sabemos que el cortisol en ese horario va a estar bajito y el resultado lo voy a dar erróneo, porque yo necesito, es donde ya se ha estandarizado la técnica, que es en el horario donde está el pico máximo. Entonces mire que hay variación de algunos analitos, principalmente hormonas, dependiendo del día. Miren, entonces, miren algunas acá. Entonces, algunas variaciones dependiendo de la hora, de la postura y del estrés. El cortisol, miren los picos. La hormona adrenocorticotrópica está muy bajita en la noche, pero incrementa durante el estrés también. La actividad de la renina plasmática, muy bajita en la noche, está alta cuando estamos en posición supina. La insulina, muy bajita en la noche. La prolactina, mire que aumenta con el estrés y también tiene picos dependiendo de la hora. Entonces, muchachos, esto no es para que se lo aprendan. No tenemos que memorizar, venga, la insulina cuando es que está aumentada o disminuida, o el cortisol. Apréndanse al menos, traten de comprender al menos 2 analitos de estos y entender qué es lo que puede estar pasando cuando se determine, y estar conscientes de que cuando vamos a hacer determinaciones de algunos analitos es importante la hora. ¿Listo? Bueno, miren esto, el ejercicio. Una actividad excesiva o una actividad de ejercicio puede aumentar transitoriamente o a término largo algunas determinaciones en el laboratorio, que pueden aumentar pero después disminuir dependiendo si se termina el ejercicio que se está realizando. Entonces, por ejemplo, un ejercicio puede aumentar la proteínquinasa o la aspartato aminotransferasa. La aspartato aminotransferasa es una transaminasa, es una enzima que está dentro de las células de los músculos y también en las células hepáticas. Entonces usted hace ejercicio prolongado, el día anterior fui y hice pesas, o nadé 5 horas, bueno, 5 horas muy difícil pues, pero 1 hora, un ejercicio exagerado, y al otro día tengo determinación de transaminasas y dio levemente aumentada. Posiblemente ese aumento de las transaminasas no es de origen hepático, sino que es de origen muscular, porque durante el ejercicio prolongado hay rompimiento celular de algunas fibras musculares y se libera la enzima al exterior y se aumenta la sangre. Entonces eso puede aumentar. Entonces siempre tener en cuenta esas condiciones. La lactato deshidrogenasa. Por ejemplo, recomendar, si se van a hacer algunas pruebas hepáticas, no hacer ejercicio un día antes, o no hacer ejercicio prolongado o exagerado, un ejercicio leve, o lo que la persona normalmente está acostumbrada a hacer. Si es un deportista de alto rendimiento, el deportista de alto rendimiento, su condición es hacer ejercicio de alto rendimiento. Ese paciente, digamos que ya se sabe que puede tener aumentado esto, pero por su condición fisiológica del ejercicio. Entonces, un aumento de las transaminasas en un deportista, en un pesista, o en un atleta que hace atletismo todos los días y corre varios metros. El médico interpreta, venga, usted tiene las transaminasas, vos sos deportista de alto rendimiento, sí, esas transaminasas posiblemente no son hepáticas, porque yo no te veo nada en el hígado, no tenés ni la bilirrubina, solamente tenés una transaminasa aumentada, pero la fosfatasa se correlaciona con otros analitos y todo indica que no es de origen hepático, eso es de origen muscular, entonces no hay problema, ¿sí o no? La lactato deshidrogenasa, lo mismo. El ejercicio aumenta la coagulación, la fibrinolisis y las plaquetas. Entonces son condiciones que están relacionadas con el ejercicio. La dieta. Entonces, la glucosa y los triglicéridos pueden aumentar la hiperkilomicronemia. Cuando ustedes comen, muchachos, lo primero que se forma y se absorbe en el intestino delgado son los kilomicrones. Lo van a ver con la profesora Jacqueline, que es un mecanismo de transporte de los triglicéridos desde el intestino hacia el torrente sanguíneo y llevarlos al hígado. Entonces el suero se ve lipémico
principalmente por los kilomicrón. Entonces, por eso la dieta y el ayuno es importante cuando se va a hacer una determinación. El paciente tiene que llegar con 8-10 horas de ayuno. Por favor, no haga un ayuno de menos de 8 horas. Tiene que ser entre 8 y 10 horas. El paciente lo hace de 6 horas apenas y miente y le van a dar los kilomicrones, va a dar el suero lipémico y los lípidos aumentados, pero es por la dieta. Las pruebas en estado basal deben incluir glucosa, triglicéridos, colesterol y electrolitos. Cuando se determina que un paciente debe llegar en ayunas o en estado basal, o sea, debe llegar en condiciones de ayuno entre 8 y 10 horas y sin hacer un ejercicio exagerado, siempre las pruebas que exigen ese estado son la determinación de glucosa, triglicéridos, colesterol y algunos electrolitos. Eso es mandatorio. ¿Listo? Comer una comida, dependiendo del contenido de grasas, puede elevar el potasio plasmático, los triglicéridos y la propatasa alcalina. Por eso los ayunos estandarizados entre 8 y 12 horas. Algunos en la literatura van a encontrar entre 8 y 10 horas, pero algunos autores recomiendan hasta 12 horas de ayuno. Pero eso se indica para cuál muestra. Miren, muchachos, las concentraciones de muchos analitos acá, después de 2 horas de haber consumido una comida estándar. O sea, una comida estándar para nosotros, un almuerzo, ¿qué podría ser? ¿Qué es lo más típico de nosotros? ¿No es qué? Arroz, frijolitos, una porción de carnita, una ensaladita, si tenemos una dieta balanceada, con una mazamorrita, ¿sí o no? Con un clarito o un juguito, vaso de leche, si tenemos una dieta balanceada, ¿cierto? Entonces, miren, después de 2 horas de ustedes haber comido una dieta normal, miren cómo se aumenta de lo normal sería acá, en condición, después de 2 horas, como todo lo que se aumenta de manera natural, o sea, eso es natural, no es que sea algo anormal, algo relacionado con enfermedad, sino que normalmente después de consumir alimentos, esto se aumenta en el suero. Eso se va a aumentar en el suero, porque donde los alimentos los absorbemos en el intestino, pasan al suero, se elevan en el suero, y en el suero la sangre distribuye todos estos componentes en las células. ¿Para qué la célula necesita esto? Muchos de estos, o ¿por qué se puede aumentar esto? Porque muchos de estos analitos los utiliza la célula en procesos bioquímicos y muchos productos de esos procesos bioquímicos se empiezan a liberar en el torrente sanguíneo, como el ácido úrico, se puede producir más albúmina, se eleva el sodio. Entonces miren, después de 2 horas se aumentan los triglicéridos notoriamente. Los triglicéridos aumentan también por el consumo no solamente de lípidos del chicharroncito, sino de glucosa, porque la glucosa se transforma en triglicéridos. Entonces, consumimos muchos carbohidratos, los triglicéridos, esos son los que se van para los adipocitos y generan la obesidad. ¿Listo? La aspartato aminotransferasa, la bilirrubina, la glucosa, mire, se aumenta también, y muchos de ellos se aumentan. Entonces, naturalmente, después de consumir alimentos, se aumentan analitos. Si a una persona le van a hacer, ¿han escuchado una prueba de sangre oculta en heces? ¿Qué es esa prueba? ¿Han escuchado esa prueba? ¿Alguien ha escuchado? Es un coproscópico. ¿Qué quiere decir eso? Mirar la materia fecal al microscopio o con algunos reactivos determinar si hay presencia de eritrocitos. ¿Por qué en una materia fecal se buscan eritrocitos? Para mirar si una persona que pueda tener desde el punto de vista de la enfermedad, ¿una qué? Una hemorroides o una hemorragia, ¿cierto? Tiene una úlcera a nivel del estómago. La sangre va pasando por el intestino delgado, llega al intestino grueso y la eliminamos. En la materia fecal se va a ver evidenciado que hay una hemorragia. Les llega al laboratorio una muestra de sangre de materia fecal y nosotros la analizamos en el laboratorio y miramos si hay sangre. ¿Qué se analiza principalmente? ¿Qué es lo que miramos para determinar si hay presencia de sangre? Hemoglobina, ¿sí o no? Entonces, se determina la hemoglobina, que puede estar biotransformada durante el paso por el intestino, y uno determina si hay sangre. ¿Y por qué se llama oculta? Porque a simple vista no la vemos,
pero realmente sí está ahí en la materia fecal. Pero miren, hay algunos alimentos. Porque yo tengo entendido que cuando se usa sangre fuertemente, la sangre ya ha pasado por un proceso de oxidación, entonces ahí se determina si es por úlceras y eso. Pero cuando se confunde pues, con sangre es porque vemos la sangre fresca. Por decirlo. Sí, claro. Sí, entonces miren, no soy experto en la técnica, pero hay varios factores que hay que analizar cuando se está analizando sangre oculta. La primera es cuando la hemorragia es en el tracto digestivo alto y se evidencia un color negro en la materia fecal que llaman melenas, creo que se llama. Eso está indicando, como está oxidada y hay un cambio durante el paso por el intestino, eso puede estar indicando hemorragia a nivel del estómago o del tracto superior, del tracto digestivo superior. Cuando usted evidencia coágulos de sangre o sangre rojiza, por lo general es una hemorragia a nivel del colon o del intestino grueso. Eso puede estar indicando, por ejemplo, cáncer. O sea, un tumor que está teniendo hemorragia, que está saliendo sangre por el intestino grueso. Entonces hay varias técnicas que ayudan a hacer esas determinaciones. Pero entonces, algunos alimentos pueden generar falsos positivos. Si usted tiene una ingesta, por ejemplo, de rábanos, o de pescado o carnes rojas, o de hierro, dependiendo de cómo se está haciendo la determinación, eso puede alterar la determinación. ¿Listo? ¿Por qué los rábanos? Porque esto tiene peroxidasa y muchas técnicas de laboratorio están basadas en peroxidasa. Entonces hay que tener en cuenta al eliminar de la dieta algunos alimentos cuando se vaya a hacer determinación de sangre oculta. Las dietas. Hay unas dietas, muchachos, donde, por ejemplo, los individuos son totalmente vegetarianos y hay una gran cantidad de términos para si la persona consume carnes o no, si consume derivados de los animales, huevo, quesos, leche. Pero si es una dieta, por ejemplo, vegetariana totalmente, ¿ustedes qué creen que cómo van a estar los perfiles lipídicos de esos pacientes? Pues simplemente están bajos. Entonces no es lo mismo hacer un perfil lipídico a un paciente vegetariano, a un paciente que tenga una dieta, digamos, donde está incluida las carnes, los lípidos y todo tipo de alimentos. Entonces varía según las dietas. Entonces en las dietas vegetarianas a largo plazo disminuyen las lipoproteínas, el LDL, el VLDL, los lípidos totales, los fosfolípidos, el colesterol, los triglicéridos, un perfil lipídico perfecto, ¿cierto? Bonito. Bueno, en dietas ricas con carnes u otros alimentos proteicos aumenta la urea y el amoníaco. O sea, personas que consumen muchas proteínas, por lo general van a estar aumentando la urea y el amoníaco. ¿Alguien sabe qué es la dieta Atkins? Atkins es muy relacionada con la dieta keto, que se pone mucho de moda, que es supremamente peligrosa, muchachos. Es que se prioriza con el consumo de proteínas y se disminuyen los carbohidratos en un porcentaje determinado. O sea, se prioriza consumir proteína. ¿Para qué? Para bajar de peso, porque se induce el gasto energético a partir de proteínas y de lípidos y se disminuyen los carbohidratos, ¿cierto? Pero eso puede tener un aumento en los cuerpos cetónicos, que eso es grave incluso para la salud. El aumento de los cuerpos cetónicos, pues aumentan en la orina y aumenta el nitrógeno ureico en sangre o boom, que eso lo vamos a ver después. Entonces las dietas pueden alterar analitos. Algunos alimentos pueden alterar algunos analitos también. Por ejemplo, hay alimentos como proteína animal y algunos cereales y algunos vegetales que pueden aumentar el triptofano, que es un aminoácido que está muy relacionado con la producción de serotonina. Entonces, miren, es eliminar esto. La cafeína aumenta los ácidos grasos. Si usted es una persona que consume mucho café, eso puede aumentar los ácidos grasos libres y libera incluso la liberación de catecolamina. La ingestión de alcohol aumenta la concentración de lactato y triglicéridos. Por eso el consumo de alcohol se debe parar 72 horas antes de hacer un perfil lipídico, 2 días antes. Bueno, y hay algunos alimentos que pueden alterar funciones tiroideas y marcadores hepáticos. La obesidad, muchachos.
¿Cómo creen ustedes que está el perfil lipídico en un niño obeso? ¿Alterado o normal? Puede estar afectado, la mayoría de las veces está alterado. Entonces no es lo mismo analizar el perfil lipídico de una persona que no sea obesa a una persona obesa, aunque hay personas que tienen un índice de masa corporal normal, que no están en sobrepeso, pero pueden tener una dislipidemia, pueden tener triglicéridos altos. Por ejemplo, yo no soy obeso, no estoy todavía en términos de obesidad, tengo mi barriguita, ¿sí o no? Pero mis triglicéridos son muy altos, de 230, lo normal es hasta 200. ¿Por qué? Por condiciones genéticas, ¿cierto? Y en mi familia siempre hay una hipertrigliceridemia, hay condiciones genéticas que pueden también favorecer la aparición de ciertos analitos. Entonces, miren, los obesos, hay un aumento de colesterol sérico, de triglicéridos y de lipoproteínas, puede estar elevado el cortisol, la glucosa. Bueno, listo, entonces, obesidad. El estrés, que es muy común algunas veces en algunos momentos de nuestras vidas, ¿cierto? Estamos atareados, tenemos problemas familiares, personales, tanta carga de trabajo, tanta carga de estudio, deudas, etcétera, ¿cierto? Nos causan estrés. Ese estrés, miren, muchachos, aumenta esta hormona, la adrenocorticotropa o ACTH, aumenta el cortisol y las catecolaminas. O sea, por naturaleza el estrés se relaciona con eso. Eleva el colesterol. O sea, usted está estresado, tiende a tener colesterol alto. ¿Y el colesterol alto a qué puede llevar, muchachos? Porque es que el colesterol lo tenemos que bajar. Lo vamos a ver en este curso, pero más o menos que conocen de la hipercolesterolemia, ¿cuál es el riesgo en que nos pone? ¿Con qué enfermedad? ¿Por qué no podemos tener el colesterol alto? Ateroma, la formación del ateroma, o sea, el daño cardiovascular, un infarto del miocardio, un daño de la irrigación a nivel del sistema nervioso y un paro en la función del cerebro. Bueno, se disminuye el HDL. Acuérdense que el HDL, lo vamos a ver más adelante, que es protector. Entonces el HDL lo tenemos que tener altico, eso nos interesa que esté alto. Entonces, muchachos, el estrés afecta a algunos analitos. La postura, no es lo mismo estar de pie, sentado, en esta posición, semisentado o acostado. Elementos afectados por cambios posturales: la albúmina, proteínas totales, la enzima, el calcio, la bilirrubina, el colesterol, los triglicéridos y fármacos. Algunos fármacos que están unidos a proteínas. Algunas variables fisiológicas que no se pueden modificar. La edad, ¿sí o no? No es lo mismo determinar un analito en un neonato, un niño que acabó de nacer hace un día, a un adulto de 40 años. ¿Listo? El sexo. No es que tenga mucho sexo, no, sino hombres o mujeres. También puede alterar, ¿cierto? O entre hombres y mujeres por las condiciones hormonales, que pueden ser diferenciales entre hombres y mujeres. La etnia y el embarazo. Vamos a ver algunos ejemplos para terminar. En 5 minuticos terminamos, muchachos. ¿Listo? Para que se van a descansar. Entonces, muchachos, miren. Aquí tenemos un rango de edades, pero todos son hombres. Y acá tenemos un rango de edades y todas son mujeres. ¿Listo? Comparaciones entre la misma edad. Puede que haya diferencias en un analito, pero por el hecho de ser hombre, ese analito esté alterado, esté aumentado comparado con el de las mujeres. Entonces hay variabilidades que esto no es controlable, eso es normal que suceda. Entonces, en el recién nacido, gran parte de la hemoglobina es hemoglobina fetal, no HbA, que es la que está en el adulto. Entonces es una condición fisiológica. La concentración de bilirrubina aumenta después del nacimiento y alcanza su máximo alrededor de los 5 días. Todos los niños recién nacidos, por lo general, tienen la bilirrubina aumentadita. Pero después de 5 días se normaliza y se estabiliza con la del adulto. Entonces, si ustedes le sangran a un niño y la bilirrubina está en 2, siendo normal en adultos 1, ustedes dicen está aumentada, pero el niño ¿cuánto tiene de nacido? Tiene 2 días. Esperemos a ver, la medimos dentro de 5 días a ver cómo se comporta. Si la bilirrubina a los 5 días no es de 1, sino que es de 10, ¿qué piensan ustedes? O
sea, la tendencia es que siga aumentando. Hay un problema en el hígado, porque el hígado es el que se encarga de metabolizar la bilirrubina. Pero en condiciones normales, en los primeros días del nacimiento, la bilirrubina está aumentadita. Los lactantes tienen un nivel de glucosa muy bajito, tienden a tener hipoglucemia, que los adultos debido a la baja reserva de glucógeno en el hígado. Bueno, con el crecimiento esquelético y el desarrollo muscular aumentan los niveles séricos de fosfatasa alcalina. El envejecimiento. Ya los viejitos muchachos nos vamos volviendo de que el colesterol aumenta, mire, 2 miligramos por año. Entonces, a medida que vamos envejeciendo, el colesterol nos aumenta. Los triglicéridos aumentan. En las personas mayores disminuye la triiotironina, o sea, empezamos a tener problemas en la tiroides, la hormona paratiroidea. El hombre disminuye la testosterona, empezamos a producir menos testosterona. En las mujeres aumenta las gonadotropinas hipofisiarias y especialmente la foliculoestimulante. Entonces vamos a ver, miren esta gráfica. Entonces, acá tenemos dependencia de la edad de varias sustancias y actividad enzimática. Aquí vamos a concentrarnos en esta. La bilirrubina, miren, la bilirrubina es este gráfico. Los primeros días tiende a aumentar, pero empieza a disminuir. Esto es normal en los recién nacidos. El ácido úrico, muy aumentado el primer día, pero baja a los 6 días. Y la hemoglobina, muy bajita los primeros días, pero después se aumenta, pero después como que disminuye. La fosfatasa alcalina en años, después de haber nacido. Los primeros años de vida tenemos a los 6 años, 8 años, la tenemos bajita, pero en la pubertad, mire, aumenta la fosfatasa alcalina. ¿Y aumenta en quién más? ¿En hombres o en mujeres? En los hombres. ¿Por qué creen que aumenta más en hombres? Ya les voy a decir, en los hombres la fosfatasa alcalina es un analito que aumenta dependiendo de la formación de hueso, está relacionada con la formación de hueso. Los hombres tenemos más masa muscular y tendemos a ser más grandes, ¿cierto? Entonces aumenta más la fosfatasa alcalina. Las mujeres también aumenta, pero no tanto. ¿Listo? Y aquí el colesterol, miren la vida, a los 15 años tenemos el colesterol acá, y después a los 55 tiende a aumentar. ¿En quién aumenta más el colesterol? ¿En hombres o en mujeres? En hombres. Parece que algunas hormonas, ya se conocen, tienen una protección en las mujeres para el aumento del colesterol. Por eso es que en hombres también hay más infartos de miocardio asociados a colesterol. Tendemos a tener colesterol más alto. ¿Listo? Bueno, y así otro. ¿Les parece interesante esto, muchachos? Mire que hay una variabilidad fisiológica. Y ya la última, muchachos, por sexo. En los hombres, después de la pubertad, generalmente presentan niveles más altos de fosfatasa alcalina, aminotransferasas, creatinina, aldolasa. Esto se debe principalmente a la masa muscular. En las mujeres aumenta niveles más bajos de magnesio, calcio, albúmina, hemoglobina, hierro, ferritina. Y por acá hay los gráficos. Miren los acá están. Entonces, amarillitos, hombres, mujeres, naranjadas. ¿Listo? En blancos, en personas según la etnia, para la creatinquinasa. ¿Quiénes tienden a tener en todas las etnias más creatinquinasa? ¿Hombres o mujeres? Hombres. ¿Y en cuál etnia está muy marcado el aumento de creatinquinasa? En hombres. ¿En quiénes? ¿En quiénes? ¿En cuál etnia de estas, esta y esta, es muy marcada el aumento de la fosfatasa alcalina en hombres? ¿En cuál? Afrodescendientes, o sea, negros, ¿cierto? El término correcto es afrodescendientes. Pues sí, pero del librito, ¿listo? ¿Cómo se manejaba en esa época? Los granulocitos, miren, en hematología, muchachos. Las personas caucásicas y las personas afrodescendientes en los caucásicos tienden a tener más glóbulos blancos, granulocitos. Listo, muchachos, hasta ahí vamos a dejar el día de hoy. Yo les voy a mandar